pero estamos entrando desde hace tiempo en un terreno muy pantanoso que yo creo que con perspectiva algún día se examinará en términos democráticos. Bueno, yo lo veo así, sinceramente. Tengo que avanzar, de verdad, porque nos queda... Pero yo quiero destacar en este caso quién ha controlado al juez Peinado. Ahora estamos hablando del Poder Judicial, de lo que ha tardado, de las resistencias internas dentro del Poder Judicial por una cuestión que tiene que ver con un comentario que ha hecho sobre los policías, no por otra cosa. Sí. Pero ¿y sus decisiones en fase de instrucción? Este es un sistema garantista que tiene una segunda fase de instrucción, que en este caso es la Audiencia Provincial, le ha tocado la 623, y revisando las decisiones que iba tomando el juez Peinado. Muchos creen que ha puesto importantes cotos a esa instrucción. Yo no lo creo. En Moncloa hubo un momento decisivo donde se temieron ya que era inevitable que Begoña Gómez fuera a ser juzgada por un tribunal popular con la carga que eso implique. Fue cuando en diciembre pasado esa sección 23 avaló la investigación por malversación a Begoña Gómez con la falta de indicios que yo creo que hay en esa causa, diciendo cosas en un audio como que era la primera vez que una asistenta de una mujer del presidente del gobierno o asistente no era experto en protocolo. Eso es una flagrante mentira. Y así se sostuvo la investigación por malversación. Y esto es muy importante, porque si no hay malversación, no hay jurado popular. La malversación arrastra al resto de delitos al jurado popular. Entonces, ¿dónde está nuestro sistema garantista que no ha controlado los desmadres del juez Peinado? Yo creo que hay que insistir mucho en el trabajo de esa sección 23, que por otra parte es una sección muy beligerante con este gobierno, porque aprovechó un caso de disturbios en Madrid en una manifestación para impugnar y llevar al Constitucional la ley de amnistía. Probablemente la ley de amnistía, que es lo que más ha molestado a los jueces conservadores de este país, de todas las decisiones que ha tomado este gobierno. Termina un acto organizado por la Comunidad de Madrid por el Día Internacional de la Mujer, que ha organizado, entre otras personas, la directora general, Paula Gómez Angulo. Y bueno, Paula, muchísimas gracias y enhorabuena por un acto como este. Gracias a ti, Isabel, por apoyar este acto tan importante para las mujeres y hombres de la Comunidad de Madrid. Un acto en el que se ha reconocido a mujeres de distintos ámbitos que trabajan día a día comprometidas por la igualdad entre hombres y mujeres en nuestra región, y un importante premio ha sido la Constitución española, que es nuestra garantía legal para que hombres y mujeres gocemos en España a día de hoy de los mismos derechos y las mismas oportunidades. Muy bien, enhorabuena. Pues os pregunto por la cuestión que se ha comentado mucho en los últimos días. Mañana tiene que ir la mujer del presidente a entregar su pasaporte. ¿Era esto necesario? ¿Esto es una más de las de Peinado? Esto era, digamos, alguien puede pensar, un juez, un ciudadano, que la mujer del presidente del gobierno se puede fugar, estando su marido ejerciendo la presidencia del gobierno, que encima no solo tenga que entregar el pasaporte, sino al mismo tiempo dice que una de las posibilidades de fugarse es que tiene policías a su lado. ¿Cómo interpretáis todo esto? Mañana es el día en que tiene que entregar ese pasaporte. Paloma. Bueno, yo creo que a tu pregunta, por supuesto que no era necesario. Yo creo que es una decisión injustificable. Y es verdad que ha causado mucho revuelo la referencia expresa que hace a la escolta de Begoña Gómez, y entiendo además lo desafortunado y lo que ha generado los propios sindicatos policiales, que salieron todos el fin de semana en tromba, pero yo creo que además es una decisión muy inconsistente.
porque la realidad es que desde que empezó la instrucción contra la mujer de Pedro Sánchez, que fue en la primavera de 2024, en el mes de abril, en todo este periodo el juez no ha puesto encima de la mesa la necesidad de ninguna medida cautelar, mucho menos la retirada del pasaporte que se produce cuando existe riesgo de fuga o cuando existe el riesgo de destrucción de pruebas. O sea, además de que creo que no se puede justificar, de que es disparatada, incluso diría, pienso que es muy inconsistente porque hasta ahora el juez no ha manifestado en ningún caso esa decisión. Y también creo que le perjudica muchísimo la decisión del juez Calama con el expresidente del Gobierno, que además justifica muy bien que no tendría sentido, que no ve que exista ese riesgo de fuga por ser una persona absolutamente conocida. Creo que es muy equiparable, no quiero buscar otra analogía, pero me parece que en este caso procede, es muy reciente y que todavía deja en peor lugar al juez Peinado con esta decisión. ¿Y esto le da alguna baza al presidente del Gobierno, más allá de que está a punto de llevar a juicio a su mujer y ahora le pide medidas cautelares como la retirada del pasaporte? Lo digo porque el curso político empezaba con una declaración que fue polémica del presidente del Gobierno diciendo hay jueces que se influyen o quieren hacer política cuando hacen en realidad resoluciones judiciales. Y no sé si esto le carga de razón, por lo menos en este caso, al presidente del Gobierno. Hombre, desde luego ha tomado una serie de decisiones este juez a lo largo de los 2 años de instrucción que, si no son política, se parecen muchísimo a intentar hacer política, ¿no? Hacer coincidir determinadas decisiones pues con las elecciones europeas, inconvenientemente decirle a Begoña Gómez que si no acudía a declarar le mandaría a las fuerzas del orden, y esta última, digamos, que es la guinda disparatada a una tarta disparatada que ha sido toda la instrucción, que empezó como empezó, que ya nos hemos olvidado de cómo empezó y para qué empezó, porque a partir de ahí, digamos que se ha hecho una instrucción prospectiva para ver si se encuentra algo, concretamente con respecto a la esposa del presidente. Y a mí lo que me sorprende es que todo esto, digamos que ha suscitado una crítica por la insinuación que ha hecho respecto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, respecto a la escolta del presidente y por ende también de la esposa del presidente, en el sentido de que, bien por decisión individual o bien por orden de sus jefes, podrían ayudarla a huir. Es que esto es tan disparatado que no me extraña que haya suscitado pues una especie de levantamiento y de poner pie en pared para decir, oye, hasta aquí hemos llegado. Por cierto, analogías, hazte oír, 24 años de cárcel pide. 24 años de cárcel a la mujer del presidente del Gobierno. Sí, para Begoña. Sí, o sea, lo de Ábalos nos parece que es la condena mayor de un caso de corrupción de un ministro en España, y hazte oír, pide 24 años para la mujer del presidente del Gobierno. Está siendo un escándalo lo que está sucediendo en este caso. Bueno, pues en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros han preguntado al ministro Óscar López sobre los últimos movimientos de Peinado y esto es lo que ha dicho sobre el caso. Ha sido un atropello desde el minuto 1, desde la apertura del procedimiento, con un escrito chapucero presentado por una organización ultraderechista con 4 o 5 titulares, donde uno de ellos era que Begoña Gómez era una señora de Cantabria. Desde ahí hasta lo último. Esto ha sido así, y lo sabemos todos. Más que sobre las reacciones, sobre el caso, os pregunto a los dos, Jesús y Juan, que me falta vuestra opinión. Bueno, sobre las medidas cautelares y el hecho de hacer además coincidir la citación para retirarle el pasaporte mañana, sabiendo perfectamente los hechos políticos que se van a producir mañana, pues es un disparate. Y en términos jurídicos está totalmente tasado cuándo y cómo y por qué se pueden dictar medidas cautelares. Porque es un atropello de los derechos de alguien que todavía no ha sido juzgado. Y como está tasado, yo creo que como no tiene dónde agarrarse el juez Peinado para dictar esas medidas, entonces ha argumentado 2 cosas tan peregrinas como además sembrar sospechas sobre todo un sector que es las fuerzas de seguridad del Estado, y segundo, diciendo eso de que el cargo de presidente del Gobierno es efímero y entonces habría oportunidad más adelante para que se fugara
cosa del presidente del gobierno, es que fíjate si es argumento político ese, aparte de una obviedad. Claro, en democracia todo cargo de presidente del gobierno es efímero. El de juez no, salvo que le expulsen a uno de la carrera por haber cometido prevaricación. Pero ha habido muy poquitos casos. Pero bueno, el caso es que esto no se sujeta por ningún lado. Por ningún lado. Entonces, bueno, yo lo único que espero es que, igual que ha reaccionado por fin el Consejo del Poder Judicial, y de milagro, con un empate y en fin, diciendo, bueno, vamos a abrir un expediente, ya veremos el resultado, cuánto tarda eso y de qué manera termina, ¿no? Y vamos a ver si la audiencia provincial, que le ha quitado la razón a Peinado en unas cuantas ocasiones y también le ha indicado por dónde podría ir el caso en otras, ¿no? Veremos qué decide finalmente sobre esto, que a mí me parece que es muy difícil encontrar una creatividad jurídica para justificarlo. Bien, el señor Peinado y las acusaciones no estiman que sea suficiente. Al banquillo y 24 años de cárcel. Pero a todo eso hay respuestas y a mí me parece que lo que está pasando también y estas últimas excentricidades como la retirada del pasaporte y demás, oye, se pueden interpretar también como un intento de instalar la imagen ya de que alguien es delincuente. Porque cuando alguien considera que hay riesgo de fuga, es que obviamente ya piensa que es un delincuente. Hemos dicho ya lo que opinamos del riesgo de fuga del señor Peinado. Y eso es muy grave, porque como decíais ayer, yo es que creo que es muy discutible, pero discutámoslo para todos, ¿eh? Y solo cito 3 ejemplos. La carta de recomendación. ¿Dónde está en el banquillo el Ayuntamiento de Madrid? Porque hizo la misma carta de recomendación, ¿no? ¿Dónde están las asistentes de todas las esposas del presidente del gobierno en este país? Porque escribir correos y demás, 10 de 200, etcétera, lo han hecho todas. Para ir de compras, a llevar la compra. Pero que no, Jesús. Oye, no. Ahora, si uno considera que eso es malversación de caudales públicos o tráfico de influencias, es otra cosa. Pero estamos entrando desde hace tiempo en un terreno muy pantanoso que yo creo que con perspectiva algún día se examinará en términos democráticos. Bueno, yo lo veo así, sinceramente. Hay mucha gente que piensa que Peinado no es el lápiz más afilado del estuche de la derecha judicial. De hecho, hay gente que dice con maldad que ni siquiera es un juez que accediera a la carrera judicial por oposición, como lo hace la mayoría, estudiando muchos años con un preparador y aprendiéndose temas de memoria para cantarlo, sino que entró por el tercer turno. Entró como jurista de reconocida competencia acreditada, lo cual en mucha gente provoca una hilaridad comprensible. La verdad es que atacar a la policía y hacer esto casi seguramente beneficia más a Pedro Sánchez, porque nadie va a poder negar que existe una clara voluntad de persecución. Yo creo que otros operadores, quizá con más sobrados de materia gris, como Marchena y algunos de sus discípulos, actuarían de manera más inteligente en ese tipo de persecuciones. Pero más allá de esto, y más allá de lo que diga un portavoz del Consejo General del Poder Judicial, que qué va a decir, pues si nunca dicen gran cosa, pues son corporativos, porque son jueces, son extremadamente prudentes y saben además que de su corporativismo y de su prudencia pues depende su ascenso. O sea, sin amigos no se asciende en la carrera judicial ni en ningún sitio en este país tan maravilloso y ejemplo para las democracias del mundo que tenemos. Pero hay algo que yo creo que es lo preocupante, y es que hay gente que piensa, yo no, por supuesto, que no quiero llevarme ninguna querella, que el juez Peinado debería estar o bien fuera de la carrera judicial o bien en la cárcel, que es una cosa que en España ocurre de manera muy excepcional. Pero primero le queda poco, porque está a punto de jubilarse. Sí, pero lo que pasa es que hay gente que dice, hombre, pues a lo mejor le podrían expulsar de la carrera judicial, o incluso yo creo que una democracia demuestra su fortaleza cuando la corrupción se persigue en todos los ámbitos, cuando afecta a los jueces también. En España solamente hay un juez por lawfare en prisión, que es el juez Alba, que persiguió a Victoria Rosell, y seguramente si Victoria Rosell no fuera magistrada,
el juez Alba también se hubiera ido de rositas. Yo creo que hay unos niveles de impunidad absolutamente escandalosos, porque claro, esto cuando hablas en contextos más privados, porque nadie se atreve a decir públicamente nada con respecto a un juez, porque te revientan, porque al fin y al cabo van a ser sus compañeros los que digan, hombre, o sea, es como... Si a mí me acusan de crímenes horrendos, pues no va a pasar absolutamente nada. Si alguien dice que un juez puede estar prevaricando, a ese le revientan, por mucho que sea evidente para muchísima gente que efectivamente está prevaricando. Entonces eso nos habla de la calidad de nuestras instituciones. Cada vez que aparece Félix Bolaños diciendo yo confío plenamente en la justicia, es como, bueno, pues estupendo. Si esto es como cuando se dice, no, a los niños hay que contarles que vienen los Reyes Magos en enero porque es una cuestión de responsabilidad paterna, mentir a los niños hasta los 9 o a los 10 años para que conserven la ilusión. Y hay pues figuras políticas que entienden que con los ciudadanos hay que hacer lo mismo, que hay que mentirles y decirles que la justicia funciona de maravilla, que todos los jueces son honrados y limpios, que no hay corrupción en la judicatura, porque, bueno, pues hay que considerar que la gente vive en una minoría de edad permanente y que hace muchísimo daño a las instituciones decir la verdad, y que en este caso es mejor mentir. En fin, que cada uno saque sus propias conclusiones. De la fecha de todos los días del calendario, mañana se le retira el pasaporte a Begoña Gómez. ¿Y esto? Esto es lo que lleva haciendo el juez Peinado prácticamente desde que inició la instrucción, ¿no? Inició una instrucción que no debió de iniciarse nunca, porque se hizo con recortes de periódicos, algunos con noticias falsas incluso, y por lo tanto esto ha sido un disparate desde el primer momento. Y este señor pues ha ido adoptando todas las medidas que él consideraba que podían hacer daño al presidente del gobierno, que es el objetivo que se persigue aquí. Y entonces lo ha ido haciendo y ha ido dando todos los pasos que ha tenido que dar hasta llegar a este último, que lo ha adoptado precisamente 2 meses antes de jubilarse. Con lo cual él sabe que prácticamente se decida ahora lo que se decida, a él ya no le va a afectar en lo más mínimo, porque contra la retirada y contra las medidas cautelares hay presentado un recurso de reforma ante el propio juez instructor y subsidiariamente de apelación ante la Sala de la Audiencia Provincial, que tiene todavía 3 recursos contra la actuación de este señor, contra este juez instructor sin contestar, ¿eh? Y entonces, como él, el recurso de reforma no tiene plazo para contestarlo, puede guardarlo en un cajón y dejarlo y contestarlo el mismo día de su jubilación, en el mes de septiembre, y anchas Castilla, ¿no? Esto es una desvergüenza absoluta, pero eso es lo que tenemos. Y a mí me parece que el auto último de este juez, lo que sí sirve es para solicitar la nulidad de la instrucción en su totalidad en el momento de la apertura del juicio oral, porque en este caso sí que hay una clara manifestación de falta de imparcialidad por parte del juez instructor. Un juez instructor que hace el auto que ha hecho este último es un auto en el que manifiestamente muestra su falta de imparcialidad y por lo tanto me imagino que eso será utilizado por la defensa en el momento de iniciar el juicio oral para solicitar la nulidad absoluta de la instrucción. No debía haber empezado nunca.